Capítulo 40. Segunda compañía de expansión 2. Expansión de Nihilus. Año 65 del calendario militar. Mes de octubre en alguna parte del segmento Moscurus. Hace 8 meses la 16ª Gran Flota al mando del almirante Copulius partió desde Calidus con un rumbo fijo. Se internaron en las oscuras profundidades del imperio, sorteando las peligrosas corrientes disformes de la cicatriz Maledictum, hasta finalmente llegar a su objetivo. La flota se detuvo a una distancia segura del sector a conquistar mientras sus pasajeros despertaban del criosueño, al que eran sometidos cada vez que se realizaba un viaje tan largo. Las naves de batalla poco a poco fueron recuperando su vitalidad, mientras sus pasajeros se dirigían a sus puestos con sus cuerpos algo aletargados por el prolongado sueño. Los marines empezaron a equipar sus armaduras y los soldados de infantería, que por primera vez iban a entrar en el combate real, vistieron su Mark I, mientras una extraña emoción hacía que sus corazones latieran mucho más rápido. Estos novatos que acababan de salir de las academias militares en la fortaleza negra del sector Calidus solo eran observados por los veteranos, a veces con lástima, otros con un brillo de añoranza y comprensión, pues ellos algún día estuvieron así de emocionados, solo para darse cuenta de que las cosas que enfrentaban eran más terribles de lo que imaginaban. La zona con más actividad de la nave insignia fue el puente de mando, donde actualmente estaban el almirante y un grupo de personas que portaban doradas armaduras. Estos eran los templarios que habían sido asignados como escolta para proteger al líder de la expedición y ayudar de ser necesario. Su altura y constitución hacían lucir frágil al almirante, como un niño. Computadora. Situación actual de la flota. El protocolo de despertar está completo en un 99,28%. Copulius miró el mapa holográfico frente a él. Llevaban 2 semanas en incógnito, observando los planetas que debían conquistar con drones de exploración. Las zonas que debía tomar abarcaba unos 100 años luz y contenía más de 60 mundos habitados por humanos. Uno de estos pertenecía a la Eclesiarquía, un enorme mundo sagrado repleto de iglesia y de locos fanáticos que adoraban al emperador como un dios. Habían 3 mundos forja y uno de ellos presentaba una leve presencia del Mechanicus, por lo que requería una vigilancia más estricta por parte de los Terr. El resto estaban divididos entre mundos civilizados, agrícolas y mineros, pero en su mayoría eran mundos feudales. Incluso había visto mundos con las respetadas casas de caballeros en este sector. Pero lo importante era que todos coincidían en algo. Tenían poca o ninguna comunicación con el imperio y su desarrollo tecnológico era deficiente en su mayoría. Solo los mundos más desarrollados podían intentar pedir refuerzos, y aunque así fuera, gracias a la poca eficiencia del Administratum y la casi nula importancia estratégica de este sector, los refuerzos tardarían mucho en llegar. Iniciaremos el ataque con los mundos menos desarrollados. Dejaremos el mundo de la Eclesiarquía por ahora. La segunda subflota se encargará de vigilar su actividad en este mundo. El resto ya saben qué hacer. Quiero ataques limpios y precisos. Si la negociación es posible, usen la diplomacia. Luego de discutir con los capitanes de las subflotas, de forma breve, la estrategia que ya había repasado cientos de veces y memorizado antes de partir, Copulius dio por iniciada la invasión. Las distintas flotas se dividieron en silencio y desaparecieron dispersándose por el espacio. Durante los siguientes meses, las distintas flotas atacaron los mundos imperiales con un patrón simple. Les daban la opción de rendirse prometiéndole mejorar su calidad de vida y ofreciendo muchas ventajas aparte del hecho de que podrían mantener su religión si así lo deseaban, mientras esto no fuera un culto del caos. Luego de un día, si no se recibían respuestas, o si la misma era una negativa, el fuego de la guerra llovería del cielo sin vacilación alguna. Las poderosas máquinas de la armada terrana cargaban directamente hacia las ciudades, mientras que varias unidades equipadas con la Mark I eran teletransportadas directamente al corazón de las fortalezas más importantes del enemigo. Los fantasmas fueron los principales contribuyentes, ya que desde un principio se habían infiltrado asesinando a sus líderes más problemáticos y saboteando sus ya en un principio ineficientes defensas, dejándolos desprotegidos ante la ola de masacre desatada por la flota.
Ciertamente muchos mundos fueron capaces de oponer como mínimo una leve resistencia, pero a poco iban decayendo ante la supremacía de la tecnología de la 16ª Gran Flota. Sus vehículos blindados eran reducidos a escoria fundida por los cañones de riel de los escuadrones de la 7ª División Blindada, con sus nuevos y poderosos Aesir. Sus líneas de defensa eran constantemente bombardeadas por los cruceros de batalla que sobrevolaban en órbita baja. Aprovechando la carencia de defensas antiaéreas efectivas del enemigo, los que tenían la fortuna de tenerlas lo encontrarían destruidos en poco tiempo por armamento pesado desde la órbita, gracias a los destructores libertadores, que funcionaban como estaciones orbitales. Los fantasmas localizaban y marcaban las posiciones estratégicas para el bombardeo, algo que hacían de la forma más excelente, puesto que literalmente estaban hechos para este tipo de trabajos. El miedo hacía el Imperio Terran, que al principio yacía en los corazones de todos. Lentamente se fue desvaneciendo mientras veían cómo sus vidas iban mejorando poco a poco sin las brutales jornadas laborales a los que eran sometidos bajo el yugo de la eclesiarquía. La comida había sido asegurada para todos y los escuadrones de ayuda humanitaria conformados por médicos civiles habían montado hospitales de campaña para tratar a los demás necesitados. Simplemente la diferencia entre la calidad de vida era notable a pesar de que no había pasado mucho tiempo, y lo más importante era que la llegada de los Terran les abrió la puerta al desarrollo. Las divisiones de infantería ligera demostraron su eficacia en el combate urbano, dada su agilidad y maniobrabilidad. Por donde sea que pasaban desataron un infierno sangriento. Cada miembro de las divisiones de infantería Terran que caía podía llevarse a cientos de enemigos por delante, pero aún así la guerra normalmente terminaba mucho antes de que las bajas por parte de los Terran llegaran a un punto inaceptable. A pesar de ello, esta parte era algo necesaria para formar a las nuevas generaciones y endurecerlos con la realidad del campo de batalla, aunque de ser posible preferían no tener que derramar mucha sangre. Se encontraron unos pocos planetas cuyos habitantes habían caído en la adoración del caos. Estos mundos estaban infectados con la inmundicia de la disformidad, y el precio de salvarlos era algo que no se podían permitir o deseaban pagar. La ley terrana respecto a esto era claro, y en el mismo momento en que se descubrieron estos mundos, la justicia fue aplicada. Misiles tecnovíricos fueron disparados en esos planetas desatando una ola masiva de un virus artificial que devoraba y descomponía toda la materia orgánica. Esto de un mundo sin excepciones, pero esta arma necesitaba del aire para protegerse, así que no era suficiente en zonas carentes de atmósfera. Las pequeñas nanomáquinas que formaban parte de esta plaga usaban la materia orgánica consumida para dividirse, saltando a la siguiente víctima. La única forma de salvarse era ocultarse en los más reforzados búnkeres, ya que la tecnología usada podía degradar lentamente la materia orgánica, penetrando el cristal de la armadura CMC y devorando a su víctima. Aquí un poco de publicidad para mis videos. ¿Quieres saber cómo es la defensa de los planetas del Imperio? Pues puedes ver este video aquí. Dejaré el link en la descripción. Era el arma más cruel de exterminación planetaria que podía desplegar el Imperio Terrano, y su uso normalmente estaba prohibido y sancionado de las formas más duras. Pero la cero tolerancia al caos era una de las pocas razones que permitían el despliegue de semejante armamento. En minutos los mundos fueron consumidos por una nube negra que dejaba la Tierra estéril y muerta a su paso. Ni siquiera los huesos de las más grandes criaturas acuáticas pudieron sobrevivir a esta ola de destrucción. Por suerte, el virus, al consumir un planeta y no tener más material orgánico de lo que alimentarse, terminaba muriendo y quedando permanentemente desactivado. Era muy útil para limpiar un mundo dejando la mayoría de estructuras intactas. Año 66 del calendario militar. Mes de enero. Las intensas guerras continuaron por unos largos 6 meses mientras las bajas y los daños colaterales se intentaban mantener al mínimo, aunque la verdad la mayoría del tiempo fue empleado en tomar lentamente los mundos ya conquistados y profundizar la influencia de los Terran. De los 60 mundos en el sector 55 ya habían sido conquistados y la bandera del Imperio Terran se izaba orgullosa en la parte más alta de sus ciudades, como el águila vigía, que desde lo más alto tenía su ojo vigilante sobre el mundo. Pero obviamente no todo era color de rosa.
Había una parte de la población que, aunque no tan grande en muchos casos, se oponía de forma demente contra el Imperio Terrano, saboteando sus intentos de asegurar su dominio en estos mundos. Eliminarlos no era una solución muy fiable, sin una buena excusa, ya que no se habían levantado directamente a las armas desde el principio. De forma inteligente, después de conocer las leyes terranas, las usaban para mantener su movimiento revolucionario. Durante la guerra, las brillantes estrategias hiladas por el almirante Ecopulios aprovecharon las ventajas calidad-tecnología para resistir y abrumar las ventajas numéricas del enemigo, ya que muchos de estos mundos no contaban con una vigilancia tan estricta, pero los fantasmas era un paseo por el parque moverse por sus subdesarrolladas y sobrepobladas ciudades sin ser detectadas. En su opinión, eran como usar misiles para luchar contra niños armados con palos y piedras. Solo una vergüenza en su largo historial militar. Aún así, incluso durante ese medio año existieron muchos planetas que plantaron una defensa tan alocada e ilógicamente perfecta que requirió la presencia de la Guardia Dorada para romperlas antes de que las bajas se salieran de control. Usaban sus vidas como escudo en estrategias suicidas que aprovechaban estrategias de trincheras y el conocimiento de la geografía terrestre para poder cerrar la brecha tecnológica. Simplemente estaban dispuestos a pagar un gran precio, solo para causar todo el daño posible a los invasores. Uno de los mundos más avanzados que plantaron la defensa más larga y perfecta, antes de caer bajo un ataque combinado de la séptima y octava subflotas, hizo explotar un ataque suicida al motor disforme de una de sus naves. Esto para llevarse consigo una gran parte de la séptima subflota dando un golpe mortal. Ciertamente no sería fácil de lidiar con fanáticos que no temían por su vida. En especial, ese mundo de la eclesiarquía que todavía no había sido tocado por el fuego de la guerra. A finales del mes de enero se vio por primera vez un movimiento en el mundo monasterio de la eclesiarquía. Una pequeña flota había sido enviada a visitar un planeta cercano, probablemente para investigar el porqué de la pérdida de comunicaciones con las iglesias de estos mundos, o más seguramente, la pérdida de la tan necesaria línea de suministros que estos mundos les proporcionaban. Las naves de la eclesiarquía surgieron de la disformidad en las fronteras del planeta Sitia. Este era uno de los mundos agrícolas que suministraban alimentos a sus planetas. Los suministros esta vez se habían retrasado por más de 5 meses, lo cual era muy extraño, ya que normalmente incluso mandaba por adelantado la ofrenda para evitar ser castigados por el más leve retraso. El inquisidor venía furioso y preparado para castigar al responsable, y más eso indignado por tener que hacer presencia para un tema tan trivial. Habían esperado meses una explicación o carta de disculpas del gobernador de Sitia, pero ni siquiera había un mensaje o una nave de suministros. Una vez los radares de las naves imperiales se expandieron, la vista que recibió el inquisidor lo dejó sin palabras y aterrado. Una extraña y numerosa flota orbitaba el planeta Sitia. El modelo de las naves y su desconocida firma náutica le hacía estar seguro al inquisidor que el planeta había sido tomado por esta misteriosa fuerza militar. Se había metido en la boca del lobo. Su nave había sido fijada por esas bestias de nuevo acero en la distancia. Por el emperador, susurró ante la vista de las naves terranas. Los sensores de alerta parpadeaban mostrando cómo varias naves se separaban de la flota para acudir en su encuentro. Entre ellas había una que dejaba en ridículo cualquiera de las naves imperiales presentes. Un acorazado. Den la vuelta ahora mismo. Contacta al mundo monasterio e informa que estamos siendo invadidos. ¿Por quién?, preguntó uno de los oficiales dejando al inquisidor sin palabras. No lo sé. Las naves imperiales rápidamente empezaron a dar la vuelta para escapar mientras en su interior el personal se agitaba como un hormiguero yendo a sus puestos de combate. Un fuerte sonido se escuchó cuando la nave del inquisidor se sacudió con fuerza. El acorazado había disparado su cañón Yamato con una carga a mitad de potencia, pero había sido suficiente para dejar con daños considerables los escudos de vacío de la nave negra. Varios destructores cruceros de batalla aparecieron rodeando la flota del inquisidor y abrieron fuego mientras se movían a gran velocidad alrededor de la misma. El ataque repentino tomó por sorpresa a la pequeña flota imperial, pero el inquisidor solo resopló burlón mientras daba una orden. Derriben esas naves y preparen los motores disformes. Salimos de este lugar. Las baterías de armamento de la nave y sus cañones dorsales abrieron fuego contra los destructores Terran, destruyéndolos con facilidad.
Las capas de escudos de los destructores se dieron como papel. Esto ante las avanzadas armas de la nave negra. Después de todo, este tipo de nave de la Inquisición no era algo que pudiera ser subestimado, ni siquiera por las barcazas de los marines espaciales. El acorazado y los cruceros de batalla se mantenían en la distancia, luego de ver la destructiva respuesta de la nave negra. Sus armas habían sido capaces de perforar como papel el blindaje y los escudos de energía de los destructores terranos, demostrando que a pesar de ser una flota pequeña, la sola presencia de esa nave ya era una amenaza por sí sola. Preparados para saltar. 10, 9, 8. Una voz computarizada resonó por la nave del Inquisidor mientras se preparaba para incursionar en la disformidad. Las naves a su alrededor estaban ganando tiempo, pero estaban siendo diezmadas ante la constante bombardeo de los cruceros de batalla Terran en la distancia. 3, 2, 1, salto. La voz terminó su discurso justo cuando el acorazado Terran apareció al lado de la nave negra del Inquisidor. El Inquisidor, que esperaba ese tipo de movimiento, ordenó disparar una de las lanzas, como despedida, mientras que un enorme portal a la disformidad apareció empezando a devorar la nave negra. Justo en ese momento, una onda de energía de color ámbar fue emitido desde el acorazado, provocando que el espacio colapsara sobre sí mismo alrededor de la puerta disforme que la nave negra había abierto, lo que terminó cortando la nave de la Inquisición a la mitad, generando así una explosión atómica que expandió una nube de chatarra y radiación electromagnética en todas direcciones, envolviendo el acorazado, que se estremeció muy levemente imperturbable ante la detonación. Aunque no parecía mucho, el escudo de energía del acorazado tenía varios agujeros de docenas de metros de ancho provocados por los disparos de las lanzas, que incluso había perforado el grueso blindaje, dejando un agujero de metal fundido en el casco. No había atravesado la nave de lado a lado, pero ellos sabían que así había sido porque fue un ataque rápido de advertencia antes de internarse en la disformidad. Los capitanes de las naves imperiales, que se habían quedado atrás con la intención de ganar tiempo para el Inquisidor, se quedaron estupefactos. Esto con la impresión grabada en sus rostros. Aunque la verdad eso no duró mucho, ya que fueron alcanzados y destruidos por los recién llegados cruceros de batalla y sus escoltas. Dentro del acorazado, el capitán de la séptima subflota tragó en seco mientras miraba todavía la nube de polvo atómico que se dispersaba y se retorcía deformada por el espacio todavía inestable. El casco del acorazado, al parecer, podía resistir la poderosa fuerza de gravedad que estaba en su punto máximo de tensión. Una sonrisa irónica apareció en el rostro del hombre, mientras miraba a través del cristal del puente de mando. Al parecer, la nueva arma experimental que habían integrado en el acorazado era todo un éxito y no había terminado explotando como temía. El disruptor psíquico, una máquina capaz de sellar, por así decirlo, la disformidad, en una gran área con la nave como punto focal. No era suficiente como para dañar directamente a un ser vivo, pero ciertamente sería el terror de los psíquicos y las construcciones disformes. El defecto era su gran consumo de energía, que sobrecargaba la nave, y su corto rango efectivo, ya que no era capaz de cubrir ni siquiera una pequeña luna. Pero como mínimo cumplía su objetivo: protegerlos de la disformidad y, más importante, de las criaturas que la habitaban. Informa al almirante Copulius, la exarquía se está moviendo. Mientras tanto, un hombre de armadura dorada estaba parado en un área restringida de la sala de las máquinas, mirando a través de un cristal reforzado. A través de las ranuras de su yelmo, sus ojos, que brillaban como un color dorado antinatural, dirigían su fría mirada hacia las extensas nubes de datos que se proyectaban a gran velocidad en la superficie del vidrio. Su mano de vez en cuando tocaba el cristal, cerrando o utilizando algunas opciones de la interfaz. Estado de disruptor psíquico crítico. La temperatura ha alcanzado niveles incontrolables y la integridad estructural está debajo del 37%. Un segundo uso podría provocar que la carga energética se vuelva incontrolable y colapse. Este hombre era uno de los templarios bajo el mando de Selendis, miembro del grupo de científicos que trabajaba exclusivamente para la Guardia Dorada y el que había sido dejado a cargo de este importante proyecto en la ausencia de Selendis. El templario realizó varios ajustes en la pantalla holográfica y envió la información a la inteligencia artificial. Realiza una simulación de un segundo uso.
La voz del hombre era clara y se escuchaba un inglés fluido limpio de acentos. Era como si un robot fuera el que hablara ante la pantalla. Incluso las rememoradas inteligencia artificial ayudante que está en las aves Terran podrían mostrar una personalidad más simpática y animada. Simulando fallo, la estructura colapsa con un 98,126% de probabilidades. Luego de otro par de ajustes en la interfaz, la orden anterior fue repetida, simulando fallo de la estructura, colapsando con un 97,02% de probabilidades. El consumo energético causa una sobrecarga en los escudos del acorazado dejándolo indefenso. De forma indefinida con un 38,7% de probabilidad. El hombre de armadura dorada suspiró ante esos resultados, mientras colocaba un código en el panel de control y presionaba OK. Al parecer su proyecto necesitaba afinarse más. Necesitaban una fuente de energía capaz de soportar el uso continuo de esta máquina, y construir una nave especializada era contraproducente. Como mínimo podía estar seguro de su funcionamiento exitoso en esta prueba de campo. Temía que no tuviera la oportunidad de probarla, por eso se había alegrado al llevar la carga. Al ver llegar la flota del Inquisidor, y había ordenado con la autoridad que poseía como miembro de la Guardia Dorada que atacaran la flotilla imperial permitiéndole intentar escapar. Seguido al comandante del Templario, la sala en la que estaba confinada el disruptor empezó a llenarse de un extraño líquido refrigerante, que se asemejaba mucho a gelatina o a sustancia más densa como la silicona. La temperatura en la gran habitación fue disminuyendo lentamente hasta alcanzar un punto aceptable, y solo después de que eso ocurriera, el templario se retiró pensativo de la sala. En su mente realizaba por sí mismo varias simulaciones y buscaba métodos para corregir los errores del proyecto, pero la necesidad de una fuente de energía fiable y poderosa seguía siendo el principal problema. Año 66 del calendario militar, mes de febrero. Luego de la eliminación de la pequeña flota del Inquisidor, la flota que estaba vigilando el planeta de la Eclesiarquía reportó movimiento de efectivos militares. Se estaban preparando para la guerra. La subflota terrana había retrocedido para evitar ser detectados ante el movimiento de la flota imperial para la protección del planeta monasterio. Varias naves habían partido hacia planetas cercanos con la misma intención del Inquisidor, pero pocos pudieron regresar luego de enfrentar la armada terrana. El almirante Copulius movilizó su propia flota, la 20ª subflota, en dirección al mundo donde habían detectado la presencia del Mecánicos. La prioridad era someter a los mundos Forja, en especial al del Mecánicos, para que no puedan brindar apoyo a los fanáticos religiosos en la guerra venidera. Para ello desplegarían a todos los miembros de la Guardia Dorada que estaban bajo su disposición con la intención de capturar a los tecnosacerdotes y averiguar la razón de su estadía en este lugar. En la primera semana de preparación de la segunda fase de esta guerra llegó una mala noticia. Una pequeña flota de naves imperiales había llegado al planeta monasterio de la Eclesiarquía, lo cual era raro, ya que según los informes este era un sector aislado y que hace abandonado por el Administratum. A pesar de ser pequeña, una flota de ese calibre era muy extraña en este lugar. Los fantasmas infiltrados, luego de un gran esfuerzo para investigar, informaron que los que habían atracado con las puertos estelares eran nada más y nada menos que marines espaciales del capítulo de los Templarios Negros. Un capítulo que había estado persiguiendo por orden de la Eclesiarquía a los Terran desde los sucesos de Macragge hace 6 años. Esto cambiaba completamente los planes. No podían ignorar esta amenaza y concentrarse en someter al Mechanicus mientras un grupo de lunáticos acechaban en la oscuridad, esperando la mejor oportunidad para atacar. La presencia de estos marines no traería más que dolores de cabeza para el almirante de la 16ª Gran Flota. La pequeña flota de los Templarios Negros partió al mismo día luego de repostar y adquirir suministros para continuar su viaje. Para el objetivo de estos marines espaciales no sería imaginado ni por asomo por el almirante Copulius, que desde un principio esperaba un duro enfrentamiento. La flota imperial había llegado a uno de los planetas que se habían rendido ante los Terran, y directamente aplicaron un exterminato sobre el planeta sin siquiera intentar discutir o comprobar si en realidad eran traidores. Los primeros en notar algo raro fueron los habitantes del hemisferio norte del planeta donde el misil vírico impactó. De forma instantánea, la carne y la vegetación empezó a descomponerse a una velocidad aterradora,
de ciudad en ciudad ahogando tortuosos gritos de terror y deformando las horrorizadas expresiones de dolor de aquellos que eran alcanzados por esta nube de gas en expansión. El virus arrasó hasta la última bacteria y ser vivo de la superficie del planeta. En pocos minutos se habían transformado en un páramo tóxico e inhabitable. Todos sus habitantes, incluyendo a muchos soldados de la Armada Terrana, tomados desprevenidos, fueron aniquilados por este virus devorador de vida. Ciertamente quedaron supervivientes, ya que las nuevas Mark I estaban selladas herméticamente y preparadas para resistir este tipo de ambientes, pero el oxígeno auxiliar era limitado y no soportaría mucho. Los soldados siguieron el protocolo dirigiéndose a los búnkers o metiéndose dentro de los tanques de combate, pero habían sido desplegados en el área. Pero ya era muy tarde. Unos minutos después de la masacre, una batería de uno de los cruceros de la flota imperial apuntó al planeta, que se había vuelto de color esmeralda por el gas. Un disparo de un simple cañón láser de la batería atravesó la atmósfera y golpeó la superficie del planeta como un martillo, que formaba un juicio divino sobre los habitantes de ese condenado planeta. El gas, luego de un tiempo, se había autoconsumido, al quedarse sin materia orgánica de la que alimentarse. Esto dejó abundantes gases naturales por la descomposición de la materia en el ambiente. El más común entre ellos siendo el metano, extremadamente inflamable. El impacto del cañón láser desencadenó una reacción que incineró en segundos todo el planeta, transformándolo en un infierno de fuego. La temperatura tan alta destruyó las ligeras armaduras Mark I, cuyos sistemas de refrigeración no soportaron la ola de calor repentina. En cambio, las CMC de segunda generación pudieron resistir mejor, aunque con daños en su blindaje y varios sistemas electrónicos, aunque por los más cercanos a las grandes ciudades fueron más afectados, ya que allí los gases naturales eran más abundantes. En este mundo muerto solo quedaban menos de las tropas terranas que habían sido dejadas para vigilar y dispersar. Como estaban, no tenían oportunidad alguna si los Marines intentaban atacar. Aún así, los Templarios Negros no dieron una segunda mirada al planeta y se dirigieron al siguiente. La misma escena se repitió en otros dos planetas antes de que las flotas terranas pudieron reaccionar moviéndose para proteger los mundos que habían tomado bajo su ala. Los altos mandos de la flota exigían venganza al almirante. Querían atacar al planeta de la Eclesiarquía, puesto que la flota de los Templarios Negros estaba allí, muy probablemente por órdenes de esos malditos. Aún así, el almirante Copulius no ordenó inmediatamente un avance. Destruir ese planeta solo provocaría rebeliones masivas en el sector, ya que los fanáticos se rebelarían. Al conocer la noticia, solo quedaba el camino largo para la conquista de ese mundo. Las armas de destrucción planetaria no tenían cabida, aparte de que estaban reguladas y se habían arriesgado mucho al arrojar esas bombas tecnobélicas. Año 66 del calendario militar. Mes de marzo. La invasión del planeta Narna empezó a inicios del mes de marzo. El movimiento obligó a los Templarios Negros a caer en la trampa de la flota terrana, enfrentándose en una batalla directa, donde el lado que poseían las ventajas era clara desde un principio. La batalla librada por las naves de los Templarios Negros dejaron asombrados a los capitanes Terran, ya que a pesar de todo lograron abrir una brecha en la información y reunirse en Narna para su defensa. La mayoría de grandes flotas se reunieron en Narna para reprimir a los Templarios Negros, pero las bajas no son menos que masivas. La falta de experiencia de las tropas pasa factura a pesar de la muy alta tecnología terrana. Aún así, se descubrió que no solo los Marines eran una amenaza. Los trillones de fanáticos religiosos y las llamadas adeptas sororitas eran una amenaza mucho mayor por sus abrumadores números y fanática resolución que los hacía no temer a la muerte, y en cambio, buscarla de forma religiosa. Simplemente este mundo aterró a los líderes terranos, que solo podían aumentar los recursos invertidos en esta invasión. Aún así, poco a poco los números de los Marines espaciales se van reducidos cada día que pasa. Año 66 del calendario militar. Mes de agosto. A mitad del mes de agosto, la guerra en Narna fue terminada. La batalla decisiva fue librada por el ya recuperado de las heridas sufridas en el mundo Forja, el Alto Templario y el Mariscal de los Templarios Negros en el templo principal del planeta, el lugar más sagrado donde se ubicaba el gran altar
el emperador junto a los restos de algunos hermanos caídos. Luego de batirse en duelo singular, el alto templario tomó la cabeza del mariscal luego de un corto pero intenso combate. El mariscal había demostrado ser más que palabras. Sus habilidades de esgrima y experiencia en combate no tenían igual, pero no fue rival para la poderosa fuerza psiónica de un miembro y capitán de la Guardia Dorada de Citaura Levana. Narn había caído, pero su lugar más sagrado no fue profanado. Respetando los deseos de ese extraordinario guerrero, el alto templario no había realizado tan deshonrosa acción y para sorpresa de muchos entregó el cadáver a los sacerdotes de la eclesiarquía para que lo trataran con los debidos honores. Pero el resto de los marines caídos no sufrieron la misma suerte. La mayoría fueron tomados y congelados usando los más caros efectivos líquidos de conservación para fines científicos. Sus armaduras serían llevados a los laboratorios de Nueva Bumoja para su debido análisis. El hecho de no poder replicar la armadura no quería decir que no podían hacerlo con sus materiales. Ese mismo mes, y para sorpresa de Copulios, el último mundo del sector cayó. El mundo forja, donde se podía detectar la presencia del Mecánicos, había sido capturado luego de pagar un gran precio con sangre. La ayuda del Mecánicos fue fundamental a la hora de oponer resistencia al Imperio Terran, pero aún así simplemente no fue suficiente. La mayoría de los tecnosacerdotes que no habían muerto en combate se habían suicidado luego de ser capturados con explosivos instalados en el interior de sus cuerpos, para evitar revelar información clasificada. Pero uno de ellos no lo hizo, su miembro era Belial. Su ayuda había sido fundamental a la hora de derrotar a las fuerzas de ese mundo forja, pues este era tan eficaz que el almirante Copulio se estaba preparando para mantener como mínimo la invasión por un par de años más. La situación había llegado a un punto tan extremo que cuando la Guardia Dorada fue desplegada, cayeron en una trampa del enemigo tan perfectamente colocada que acabó con la vida de 2 templarios y dejó heridas serias en el alto templario, que había consumido casi todo su poder en proteger a sus subordinados, lo que les permitió escapar con sus vidas a duras penas. El Mechanicus jugaba esta guerra como si fuera ajedrez. No dudaba en sacrificar peones para comer las fichas más poderosas del enemigo. Pero de alguna forma, en algún momento de la guerra, todo de repente se volvió contra el Mechanicus. Sus defensas, que hasta ahora habían sido perfectas, presentaron un error tras otro, mientras colapsaban ante los asaltos de las tropas terranas. Ahí es donde entraba el tecnosacerdote del Mechanicum, Belial. Hace 2 semanas atrás. Perspectiva de Belial. Nos llegó un mensaje pidiendo ayuda desde el cercano mundo monasterio de Narna. Estaban siendo atacados por una fuerza humana desconocida. No eran sirvientes del caos ni leales, pero poseían una tecnología muy rara. Estaban colonizando los planetas cercanos uno tras otro y al parecer ambos estábamos en la mira de esta nueva amenaza. Luego de una cuidadosa deliberación entre mis hermanos y yo, llegamos a la conclusión de que no enviaríamos ayuda. Sería inútil y estúpido dividir nuestras fuerzas para ayudar a un planeta que, teniendo en cuenta que el mensaje más probablemente había llegado retrasado, estaba destinado al colapso. En cambio, nos concentramos en fortificar el planeta. Las jornadas de trabajo en la fragua fueron aumentadas para producir más armamento al material bélico necesario. Las grandes mentes estrategas del Mechanicus empezaron a ordenar el teatro de operaciones, que eran los pocos números regimientos del Astra Militarum destinados a la protección de este planeta. Todas las piezas fueron colocadas, pero la misión no era proteger este inútil y reemplazable planeta. Era ganar tiempo para poder incursionar más profundamente en su metálica corteza, hacia las zonas más antiguas del mismo en busca de una PCE que habían perseguido hasta este lugar durante más de una docena de años. Todas las pistas apuntaban a que estaba en este planeta. Así, cuando el asedio a Narna empezó, las fuerzas terranas no se hicieron esperar y poco a poco después iniciaron su invasión al mundo forja. Lo que encontraron no fue una fuerza pobremente armada y mal organizada, como en varios planetas que habían atacado antes. Cada hombre, mujer y niño del mundo forja estaban luchando en el frente con armas que normalmente no deberían de tener. El Mechanicus en especial movilizaba sus robots cada vez que era necesario para apoyar los lugares que estaban siendo atacados por blindados Terra. Simplemente era imposible derrotar rápidamente a estos hombres y mujeres que se conocían como la palma de su mano,
En cambio, nos concentramos en fortificar el planeta Forja. Se habían pasado toda su vida en estos calurosos y oscuros túneles. La niebla tóxica de azufre de las forjas y el asfixiante vapor era muy familiar para ellos. Las bajas del lado de las fuerzas serranas eran masivas, pero la verdad el daño a nuestras tropas no era menor. Los Terran usaban unas extrañas armaduras que habían llamado nuestra atención en un principio, pero mis hermanos descartaron esta situación como una extraña y gran tecnología. Muy probablemente la civilización eran restos del pasado, algún imperio que no había sido absorbido por el emperador en la Gran Cruzada, y hasta el día de hoy permaneció oculto en las sombras. Muchas de las armaduras poseían una inteligencia artificial simple que, si bien no poseían mucha libertad, eran muy sutiles. Eran muy útiles a la hora de apoyar a un soldado en el campo de batalla. Vi el potencial de estas armas cuando imaginé a cada soldado del imperio portando una de estas avanzadas armaduras. Si bien no eran comparables a las de la era oscura, parecían poder producirse en masa. Secretamente me gustaba experimentar cuando estaba solo, pensando en lo que sería del Mechanicus si esa ley que nos prohibía la innovación no existiera. Muy probablemente el estado actual de la humanidad no hubiera decaído hasta este punto. Regresaríamos a esos tiempos de la Edad Dorada. Pero sabía que mis pensamientos solo eran eso, pensamientos. Expresarlos podrían llevar a mi muerte sin necesidad de algún tipo de juicio, y la otra opción era unirse al caos, cosa que estaba fuera de cualquier discusión para mí. Un hombre que quería salvar a la humanidad de su deprimente estado actual. Los meses transcurrieron mientras nuestras defensas lograban su cometido. Muy seguido teníamos que realizar cambios y ajustes en la formación, ya que el líder enemigo parecía saber lo que hacía e ideaba ingeniosas tácticas para intentar romper nuestros muros defensivos. Pero eso entraba dentro de nuestras predicciones. Las unidades más peligrosas fueron esos gigantes mecánicos que eran muy similares a un caballero imperial Aesir, pero que al parecer poseía una fuerza de ataque superior al estándar. Entre los informes que habíamos recibido del mundo monasterio Narna, estaba el hecho de que el enemigo tenía en su poder unas unidades élites de poderosos psíquicos entrenados. Eran fáciles de reconocer ya que peleaban usando espadas y armaduras doradas, aparte de que eran muchísimo más altos que cualquier humano normal. Lo estábamos esperando. Colocamos una trampa irresistible para los Terran. Una de las baterías antiaéreas más poderosas vio su defensa debilitada por un repentino movimiento secreto. Esto de tropas para reforzar otro punto que estaba por colapsar. Surgiendo de destellos de energía causados por el teletransporte, los guerreros dorados aparecieron blandiendo sus poderosas espadas, desplegando sus poderosas habilidades psíquicas. Lo más impresionante era que la naturaleza de esta energía se alejaba de todo lo que conocíamos hasta ahora. Incluso alguno de ellos podía mezclar esa energía dorada con las fuerzas de la disformidad para liberar aún mayor poder defensivo. La imagen era cautivadora, pero no duró mucho. Desde todas las direcciones surgieron nuestros robots de ataque disparando su armamento de plasma y forzándolos temporalmente a una postura defensiva que no les permitió moverse. Ese segundo que ganamos fue suficiente para hacer estallar la bomba termonuclear del suelo. Bajo él, la detonación destruyó toda una sección de las forjas, provocando una detonación en cadena. Un cuarto de nuestros robots habían caído en estas estrategias, pero esperábamos haber acabado con la mayoría de enemigos. Poco sabíamos de que el alto templario que los lideraba usó su poder para crear un campo de fuerza, aunque la verdad ese gasto masivo e instantáneo de energía psiónica lo había dejado en un coma profundo, a pesar de que había tomado prestado mucha energía de sus subordinados. Luego de ese hecho, los guardias dorados no volvieron a aparecer en el campo de batalla. Mientras tanto, nosotros nos acercábamos cada vez más a la PCE. Sabía que muy probablemente sería tomada y guardada por nuestros mundo forja principal, como un secreto si era tecnología importante. Pero mi disgusto aumentó al preguntar a nuestro líder y confirmar la información. Ese mismo día tomé una decisión. Me adentré en los túneles subterráneos de la puerta antigua, donde ni siquiera habían muchos guardias, y luego de matar a los pocos que me habían encontrado, avancé hasta donde debería de estar la frontera del campamento terrano. Hace unos años había encontrado un mapa de instalaciones, pero había decidido guardarlo para mí, y había sido al parecer una decisión inteligente,
Sabía que lo podría necesitar en algún momento si mi vida peligraba. Miré detrás de mí una vez más, notando la ausencia del robot que siempre me acompañaba en las misiones. Era muy llamativo, así que no había podido traerlo. Probablemente me hubiera delatado y la verdad era que no lo podía llevar a donde yo quería. Incluso mis posibilidades de supervivencia con el robot solo eran de un 16,12%. No era algo malo, solo era objetivo. Las matemáticas no mentían. Entré a un viejo y amplio elevador que al parecer era usado por los mineros en el pasado. Todavía se mantenía funcional a pesar del paso del tiempo, así que lo usé para subir. Las paredes oxidadas hacían un ruido chirriante y la luz parpadeaba en señal de que los sistemas energéticos colapsarían en poco tiempo. Probablemente llevaban activos por 5 o 6 siglos, cosa que era raro sin mantenimiento. El elevador se detuvo en la planta correcta, pero su puerta no se abrió. Con un suspiro controlé uno de los brazos mecánicos instalados en mi mochila que disparó su cortadora láser para cortar la puerta en un círculo perfecto. Un toque fue lo único que se necesitó para que cayera al suelo, haciendo más ruido del necesario. Salí del elevador solo para toparme a un soldado del ejército enemigo, frente a mí parado con una expresión calmada, pues su casco tenía el visor abierto mientras fumaba. Su calma me desconcertó, pero rápidamente hablé. Vengo a hablar con su líder. Tengo una propuesta que no podría rechazar. El hombre miró al sacerdote del Mechanicum y luego de exhalar una bocanada de humo habló. La verdad no esperaba esto. Acomodó su arma tras su espalda mientras se acercaba al tecnosacerdote. Pero no puedes ir a verlo armado. Tendrás que dejar todo eso atrás. Imposible. Todo lo que ves es parte de mi cuerpo. Me he sometido a varias cirugías a lo largo de mi vida instalando estas piezas. Quitarlas me afectará por un periodo de tiempo indeterminado, sin la adecuada atención médica. Mi respuesta no pareció satisfacer al soldado, así que hice que uno de mis brazos mecánicos tomara un chip de memoria que traía especialmente para esta ocasión. Justo cuando lo iba a sacar pude sentir como varias señales de calor aparecían a mi alrededor. Probablemente un grupo de esos soldados invisibles que mostraba sus firmas de temperatura a modo de advertencia. Podía detectar al menos 7 figuras humanoides rodeándome con sus armas, muy probablemente apuntando a mi cuerpo para asesinarme a la menor señal del peligro. Quería sacar un chip de memoria donde tengo almacenada información comprometedora sobre nuestras defensas. Obviamente solo es una pequeña parte. La otra me la he aprendido de memoria. El soldado miró el chip que estaba en el brazo mecánico del sacerdote y rápidamente se acercó y lo tomó. Sin dudarlo, conectó una pantalla que tenía en su antebrazo y envió los datos para ser confirmados a su líder. Él no tenía suficiente autoridad para hacerlo llegar directamente al cuartel general. Si estás mintiendo, desearás no haber nacido. El sacerdote se quedó en silencio mientras esperaba unos minutos. Luego de eso, el soldado parecía recibir un mensaje ya que su frente se arrugó. Una señal de sus manos hizo que los fantasmas de mi alrededor salieran de la invisibilidad, obviamente mostrando que estuvieron todo este tiempo apuntando a mi cuerpo, seguramente a puntos vitales. Revisen que no lleve explosivos en su cuerpo y escóltenlo al cuartel principal lo más rápido posible. Luego de esas instrucciones, los fantasmas me rodearon y escoltaron a través de túneles que obviamente habían sido intervenidos, ya que poseían buena iluminación, solo que extrañamente no se toparon más guardias por todo el camino. Lo siguiente fue fácil. A cambio de que me permitieran unirme a ellos, yo les entregaría el planeta y la PC. Era una oferta imposible de rechazar, y las posibilidades eran bajas, pero teniendo en cuenta que no habían demostrado mucha crueldad contra los prisioneros de guerra, al parecer, eran más civilizados y razonables de lo que esperaba. Las negociaciones fueron todo un éxito. Con mi ayuda, el último planeta del sector cayó en manos terranas. Fin del recuerdo. El sector en el Imperio Nihilus fue finalmente tomada en su totalidad. Muchos de esos mundos no contaban con gran desarrollo, pero eso era algo que sería solucionado rápidamente por los ingenieros Terran. La construcción del Warp Gate de largo alcance fue iniciada en el planeta civilizado de Yapar,
que había sido tomado como la base de operaciones en el sector. Muchos problemas salieron a la luz con esta invasión en los numerosos planetas. Los cultos del caos estaban dispersos por varios planetas e incluso habían presencia genestealer. Las operaciones de limpieza fueron iniciadas de forma casi inmediata para eliminar a los genestealer, que con sus poderes psiónicos podían percibir a estas bestias. Por suerte, el avance de la infección genestealer no era muy grande en ese sector, así que sería un progreso relativamente rápido. Los cultos del caos serían algo más difícil de controlar, pero también si se trataba de adecuadamente, sería hasta cierto punto una tarea simple. Bitácora de viaje. Comandante Roland Birchop, 14 de marzo del año 65 del calendario militar. Acabamos de entrar al área marcada como peligrosa en los mapas estelares. Era una zona salvaje que no estaba habitada que supiéramos por ninguna de las razas dominantes de esta galaxia, lo cual era muy extraño. El hecho de que la Armada no se atreviera a entrar a este lugar decía mucho de la operación, pero aún más sorprendente fue el hecho de que en secreto un pasajero se había infiltrado, sin que lo supiéramos en nuestro barco, y lo descubrimos solo hace unos días. No nos había dicho su nombre, pero su armadura era obvia que era parte de la famosa Guardia Dorada que se describía en historias a los niños del Imperio. Era impresionante que incluso yo, un hombre más alto que el promedio, tenga que mirar hacia arriba para verlo a la cara. Estos tipos eran la máxima autoridad en el gobierno, así que por eso y mi buen corazón les permitió partir con nosotros sin armar mucho jaleo. Obviamente también aceptamos su amable oferta de un par de millones de créditos. Es de mala educación rechazar un regalo como eso después de todo. Las comunicaciones no se han visto interrumpidas y se mantienen claras sin interferencias. Cada nave realizaba su tic de forma puntual a pesar de todo. No podíamos bajar la guardia nunca. Cada hombre estaba equipada con su armadura y armas, al menos dormía cerca de ellas. Mientras que las naves de combate tenían sus sistemas al límite preparados para cualquier eventualidad. Ya estamos en el mes de julio. Las cosas se han relajado un poco y a pesar de que seguimos con la guardia alta, hemos podido relajarnos un poco. En estos días he notado que mis hombres están un poco cansados, así que he decidido permitirles descansar un poco más. De cualquier forma, hasta ahora no nos hemos topado con ninguna amenaza real. Es un milagro como después de 3 meses no hayamos encontrado ni una señal de vida en estos planetas y extrañas estrellas. Hace una semana aterrizamos en una pequeña luna que presentaba abundante flora y no pudimos encontrar un solo rastro de vida animal. Al principio creímos que la vida silvestre podía resultar peligrosa, pero después de una adecuada investigación, nos dimos cuenta de que no era el caso. Salimos lo más rápido posible de ese lugar, al encontrar algo que estoy seguro y nos heló los huesos a más de uno. Un enorme cementerio de animales que se extendía por cientos de kilómetros con millones de esqueletos de animales, con extrañas formas dispersos. Se podía ver algunos que eran tan pequeños como un puño, hasta los más grandes que solo podían ser descritos como titanes. Decidimos alejarnos de esa jodida luna. La Armada ya se encargaría de investigar ese lugar en el futuro, y quizás puedan dar con la verdadera razón del suceso. El miembro de la Guardia Dorada era al parecer un hombre con pocas palabras. Siempre estaba cubierto con una capa negra y solo podía decir las palabras necesarias a través de la telepatía. Este poderoso guerrero no había descendido y se habían quedado en mi nave, mirando con curiosidad las grabaciones y muestras que tomaban los equipos de exploración. Cuando vio el cementerio de esqueletos, sus palabras fueron los que me causaron verdadero shock, ya que por primera vez escuchamos su voz real. Dile a tus hombres que salgan inmediatamente de allí. Nuestra misión ha terminado aquí. La Templario había revelado su identidad femenina al hablar, pues no había pensado y poco le importaba este hecho. Ella sabía que pensaban que era un hombre, pero no se había molestado en corregirlos. Intenté pedirle explicaciones, pero después de una mirada amenazante tuve que ceder. Está bien. Después de todo, son órdenes de arriba. Empezamos el viaje de regreso sin saber que era más fácil entrar a la boca del lobo que salir con vida de esta. Es mejor hacer caso a esa gente de alto nivel. No quiero meterme en problemas.